Abren su Biblia conmigo, hermanos, en Primera de Pedro. Primera de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Digan un amén si ya están allí, hermanos. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Una vez más, hermano. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Palabra de Dios, tomen su asiento. Antes de entrar en nuestra reflexión, hermanos, vamos a repasar nuestras bases doctrinales. Vamos a leerlos rapidito para que así no vamos a tomar más del tiempo. ¿Están listos, hermanos? Amén. Yo los quiero escuchar leer, hermanos. Base doctrinal 1. Base doctrinal 2. Base doctrinal 3. Base doctrinal 4. Base doctrinal 5. Base doctrinal 6. Base doctrinal 7. Y el último que estamos estudiando en este tiempo es la base doctrinal 8. Amén. Es necesario que nosotros repasamos esto cada semana, hermano, porque estamos estudiando las bases doctrinales de la iglesia y tenemos mucho. Y uno de lo que se menciona aquí en base doctrinal 8 dice, creemos que todo aquel que recibe a Jesucristo por fe, aparte de las obras, es nacido del Espíritu. Por tanto, llega a ser hijo de Dios. Claro, como he dicho, hermanos, ser salvados, nacido de nuevo, es un tema muy profundo. No es fácil de estudiarlo y decir, oh, ya la salvación es así. No, es muy profundo. Y estamos viendo solamente un punto acerca de la salvación. Estamos viendo las falsas esperanzas de salvación. Las falsas esperanzas de salvación. En el siglo que vivimos, hermano, ya se está vendiendo incluso la salvación. Ya puedes comprar la salvación. Ya hemos visto 3 puntos acerca de las falsas salvaciones, las falsas esperanzas de salvación. Número 1, la falsa esperanza de la educación secular, de la ciencia. Número 2, la falsa esperanza del ser miembro de una iglesia. Número 3, la falsa esperanza de las buenas obras. Hoy el punto 4
la falsa esperanza de salvación del bautismo. Este sí es muy interesante y muy controversial. Acerca de este punto la iglesia está dividida. Hay muchos que creen y afirman que el bautismo salva. Los que defienden que el bautismo salva usan primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, la cual fue nuestra lectura de antesala. Valga la redundancia, leámosla otra vez para que pongamos atención de lo que dice. ¿Están ahí? Léenlo otra vez, hermanos, en voz alta. Escuchen eso. Pedro dice, el bautismo que corresponde a esto ahora ¿qué? Nos salva. Está claro, ¿verdad? Si uno no estudia la palabra de Dios o uno no pone atención en los cultos, es fácil que comienza uno a creer que el bautismo salva. Porque podemos ver en primera de Pedro, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Nos salva. Así que antes de brincar en cualquier conclusión y afirmar que el bautismo salva, hay que discernir lo que está enseñando este versículo. Sabemos que en el caso del bautismo y la salvación, la Biblia es clara en que la salvación es por gracia a través de la fe en Jesucristo, no por obras de ningún tipo, incluyendo el bautismo. En Efesios 2, 8 y 9, la cual estudiamos la semana pasada, donde dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que cualquier interpretación que llegue a la conclusión de que el bautismo o otro acto es necesario para la salvación, es una interpretación errónea. Ahorita lo vamos a ver el por qué. Cuando leemos el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, en primera de Pedro 3:21, la pregunta que nace aquí, ¿estaba Pedro realmente diciendo que el acto de ser bautizado es lo que nos salva? ¿Eso es lo que está diciendo Pedro? Si así fuera, entonces estaría contradiciendo muchos otros pasajes de la Escritura que claramente muestran a las personas siendo salvadas antes de ser bautizadas o sin ser bautizados en absoluto. Antes de continuar más, una base fundamental, hermano, una base fundamental para entender por qué el bautismo no salva es lo siguiente. Pongan atención. La evidencia si alguien ha sido salvado o salvada es el Espíritu Santo. En otra palabra, uno ya es salvo si ya mora el Espíritu Santo en uno. Ya ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y cuándo ocurre el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuándo ocurre el bautismo del Espíritu Santo? Pero por eso la iglesia está dividida. Muchos piensan que cuando uno va a las aguas del bautismo y uno recibe el Espíritu Santo allí. Hay otros que dicen que ni es en el bautismo en agua, sino hasta más tarde cuando uno comienza a dar señales de hablar en lenguas. ¿Ah? Una vez más. ¿Y cuándo ocurre el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, dejemos que la Escritura conteste esta pregunta. Vayan conmigo en Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. La Escritura va a contestar esta pregunta. Dejen un marcador allí en Pedro, porque vamos a regresar en Pedro, primera de Pedro 3. Vamos a ir ahora en Efesios capítulo
1, versículo 13. Nomás vamos a leer el 13. Efesios 1, 13, ¿qué dice? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está. ¿Cuándo fuimos sellados con el Espíritu Santo? Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Está muy claro. Pablo lo deja muy claro en Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, dice Pablo en Romanos. Y aquí en Efesios estamos viendo que nosotros ya hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. En 1 de Juan 3, 4, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Hermanos, esta es la base que tenemos. Voy a hacerles una pregunta. ¿Cuál es la evidencia si alguien es salvado? Nomás mi esposa siempre lo salva. Uno de estos días mi esposa no va a estar acá. ¿Cuál es la evidencia que uno es salvado? Si no lo contestan, no voy a continuar. ¿Cuál es la evidencia, hermano? ¿Están de acuerdo con mi esposa? Y si ella se va al infierno, todos van a ir al infierno con ella. Entonces no es el bautismo en agua. Es el sello del Espíritu Santo. Que uno realmente está salvo es cuando ya está sellado con y por el Espíritu Santo. No es el bautismo en agua. Innumerables pasajes de la Escritura enseñan claramente que la salvación viene cuando uno cree en el Evangelio, en el momento que es sellado en Cristo, con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿de qué está refiriendo Pedro al decir el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva? ¿Qué está diciendo Pedro aquí? Bueno, no tenemos que adivinar porque no somos no practicamos la adivinanza. Lo que Pedro está comunicando en este versículo, él mismo nos lo clarifica diciendo, vayan conmigo en Pedro, él lo clarifica ahí. Hay veces nosotros brincamos en conclusión rápido, dice, ya ves hermano, el bautismo salva porque Pedro lo dice. No, eso no es lo que está diciendo Pedro. Están en el Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Pero allí hay unas palabras que dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Todavía no está claro? ¿O está claro? Escuchen una vez más. Si bien Pedro conecta el bautismo con la salvación, él no se refiere al acto de ser bautizado,
Cuando Él dice, no quitando las inmundicias de la carne. En otra palabra, Él está diciendo, no me refiero al bautismo, el agua que quita, que elimina la suciedad de la carne. En otra palabra, ese bautismo, sumergirse en agua, solo quita la suciedad de la carne. No me refiero a ese clase de bautismo. A lo que Pedro se refiere es a lo que el bautismo representa, que es lo que nos salva. La aspiración de una buena conciencia hacia Dios a través de la resurrección de Jesucristo. Para ser más claro, Pedro simplemente está conectando el bautismo con la fe. No es la parte de mojarse lo que salva, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Eso es lo que él está diciendo. No quitando las inmundicias de la carne, esa que lava la carne, literalmente el agua, no. Sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, que es simbolizada por el bautismo, lo que nos salva. La aspiración a Dios siempre viene primero. Querer, amar, entregarse a Dios es lo que viene primero. Primero la fe y el arrebatamiento, luego somos bautizados para identificarnos públicamente con Cristo. Si no, el mismo Pedro se está contradiciendo. ¿Por qué digo que Pedro se está contradiciendo? Vayan conmigo en Hechos. Hechos capítulo 10, versículo 44 al 48. Con esto concluimos hoy en esta noche. Antes de leer estos versículos, hermanos, antes de leer estos versículos, no lo leen todavía, voy a hacerles una pregunta para ver si está claro. ¿Cuál es la evidencia que uno es salvo o salva? El sello del Espíritu, ¿verdad? ¿Está seguro? ¿Ok? Que quede eso, esa es la base. Si uno es salvo o salva, uno tiene que tener el Espíritu Santo morando en uno, sellado con el Espíritu Santo. ¿Dónde se encuentra? Si alguien te pregunta. Amén. Efesios 1:13. Ahora, leamos Hechos 10, capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 44 al 48. ¿Ya están allí? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Sí? ¿Está más claro? Esto es un buen ejemplo. Esto está hablando de Cornelio y su casa. Fueron salvos por el bautismo. ¿Qué dicen ustedes, hermano? ¿Cornelio y su casa fueron salvos por el bautismo? No.
fueron salvos antes de ser bautizados. ¿Cómo sabemos esto? Sabemos esto porque se bautizaron después que habían recibido el Espíritu Santo, que es la evidencia de la salvación. El mismo Pedro está diciendo en el versículo 47, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido ¿qué? El Espíritu Santo también como nosotros. ¿Ya ven? Él hace esta pregunta porque estos gentiles realmente habían creído en Jesús y han sido sellados con el Espíritu Santo. Y era notorio. Pedro pregunta, ¿hay alguno puede impedir el bautismo de estos? No. Nadie. Para ser salvo, no. Hermanos, el bautismo no salva. Absolutamente no. Sino para dar a conocer públicamente que uno ya es salvo. En el primer siglo, cuando leemos esto, en el primer siglo, una persona que ha confesado que Cristo es su Salvador y no se bautiza tan pronto posible que sea, es como que ese creyente nunca ha nacido de nuevo, porque nadie lo sabe. Solamente se puede saber que alguien es cristiano en el primer siglo porque ha hecho el bautismo públicamente. Por lo tanto, no es sorprendente que Pedro vea el bautismo como casi sinónimo de salvación. Sin embargo, Pedro deja claro en este versículo que no es el ritual en sí mismo lo que salva, sino el hecho de que estamos unidos con Cristo en su resurrección a través de la fe, la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, dice Pedro en primera de Pedro 3:21. Aunque cuando leemos parece que sí, que el bautismo salva, pero no. No es el bautismo que salva, sino creer en Jesucristo es el que salva. Ahora usted va a decir, entonces no es necesario el bautismo para salvarse. No es necesario, pero debes bautizarte. Claro. Igual que en el primer siglo, si usted no se bautiza públicamente, es como que nunca ha sido salvado. ¿Ve? ¿Está claro? Si hay alguien que no se bautiza, digamos que usted ha aceptado a Jesucristo hace 10 años y no se ha bautizado, es como que no está salvo. ¿Ve? Así era en el primer siglo. Para que alguien reconozca que alguien es cristiano, lo que esa persona tiene que hacer es bautizarse. No es que realmente el bautismo es la que está salvando, sino está declarando públicamente. Ahora hago la pregunta a usted, hermano. ¿Usted ya aceptó a Jesucristo? Poquitos. ¿Cuántos ya han aceptado a Jesucristo? Amén. Ahora hago la pregunta. ¿Ya todos son bautizados? ¿Ya todos son bautizados? ¿Ven? Entonces cuando Pedro conecta esto, él está diciendo, si vas a decir que eres
has creído en Cristo, pero no te has bautizado, es como que no estás salvo. El bautismo es como reafirmar de lo que ya ocurrió adentro. Así que si usted ya ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal y no se ha bautizado, hágalo pronto. Porque si no, probablemente es una señal que usted es desobediente o porque nunca ha sido salvado. Palabra de Dios. Oremos.